Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un documento que, puede parecer un poco seco a primera vista, pero que es súper interesante. El Boletín Oficial de Perú, la edición del miércoles 1 de octubre de 2025. Exacto. Es como la cartelera oficial del Estado peruano, ¿no? Ahí publican todo, desde cosas que afectan la vida diaria de la gente, movimientos de empresas, hasta decisiones de infraestructura o política. Y bueno, nuestra idea hoy no es solo listar los avisos. Queremos ir un poco más allá, buscar las claves, entender qué hay detrás de esos textos tan formales y ver qué nos cuenta esta edición sobre cómo funciona Perú. Así es. Vamos a analizar un poco esas interacciones entre los ciudadanos, las empresas y el Estado que quedan ahí registradas. Es como mirar la maquinaria por dentro, pero buscando las piezas más significativas, digamos. Perfecto. Empecemos entonces con algo muy directo, cómo interactúa el Estado con la gente en cosas muy personales. Vemos, por ejemplo, varios avisos de rectificación de partidas en el registro civil, de RENIEC, de municipalidades. Correcto, son personas pidiendo corregir datos en sus documentos, ¿no? Actas de nacimiento, de matrimonio, a veces nombres mal escritos, fechas o incluso el estado civil, como mencionas. Sí, hay un caso que llama la atención. Una señora, Wanda Estefanía Chianga Barca, pide rectificar el estado civil de Ángel Moisés Chiang Pérez, que ya falleció. Quiere que figure como soltero en vez de casado. ¿Por qué hay que publicar algo así? Pues fíjate, es una exigencia legal súper importante. Al publicarlo, le das la chance a cualquiera que tenga un interés legítimo, no sé, un posible heredero, alguien a quien le afecte ese estado civil, de oponerse si cree que la rectificación no es correcta. Busca proteger la verdad, la seguridad jurídica de la identidad de las personas, incluso después de fallecidas. Es transparencia pura, para evitar líos o fraudes, ¿entiendes? Entendido, claro. Protege a terceros. Vale. Cambiando de tema, pero siguiendo con esta relación Estado-ciudadano, hay un montón de notificaciones de la SUNAT, la Autoridad de Aduanas y Tributos, sobre todo en zonas como Puno y Tumbes en la frontera. Hoy sí, esas son clave para entender el control fronterizo. La SUNAT publica estos edictos, estas notificaciones públicas, cuando no pueden ubicar a la persona que está metida en un caso de mercancías incautadas. En Puno, por ejemplo, notifican a un ciudadano chino, Cao Yanrong, sobre el comiso de su mercancía. Comiso. Y en Tumbes el caso de José Daniel Pereira Pastrano, venezolano. Es, bastante fuerte, ¿no? Comiso también. Multa de más de 800 soles. Le quitan la licencia de conducir por 1 año y hasta le internan el vehículo. Vaya. Es que esos ejemplos muestran la mano dura contra el contrabando y la informalidad en las fronteras. El comiso, para que quede claro, significa que el Estado se queda con la mercadería, de forma definitiva. Es una sanción fuerte por una infracción grave. Y publicar el edicto es como el último intento legal de avisarle al afectado. Le dan un plazo, usualmente son 20 días hábiles, para que intente demostrar que su mercancía es legal o para apelar la sanción. Pero, a ver, ¿qué tan útil es realmente este método del edicto? Sobre todo si es para extranjeros o gente que no encuentran. ¿De verdad se enteran? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y es una limitación del sistema, hay que decirlo. Legalmente cumple. Cumple con el requisito de publicar para que el proceso siga y nadie diga que no se le avisó. Pero en la práctica, pues la probabilidad de que justo esa persona vea el aviso en el boletín oficial puede ser bajísima. ¿Es una formalidad necesaria? Sí, pero si funciona de verdad, es debatible. Sobre todo para gente vulnerable o con poco acceso. Pero bueno, sí que deja claro el poder del Estado en temas de aduanas. Vale. Vayamos ahora a cómo maneja el Estado la propiedad, algo que también afecta a muchísima gente. Vemos avisos de la SBN, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, sobre primera inscripción de dominio. Correcto. Eso es básicamente cuando el Estado pone a su nombre, formalmente, terrenos que antes no tenían un dueño claro registrado o eran de propiedad desconocida. Hoy, por ejemplo, hay varias inscripciones para la Autoridad Nacional de Infraestructura. Sí, justo, para proyectos grandes como protección contra inundaciones en Casma, en Ancash, y también para el Ministerio de Transportes, el MTC, para carreteras en Pisco, en Ica. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues es vital para poder hacer obras públicas.
El Estado necesita ser el dueño formal del terreno para construir carreteras, defensas para ríos, hospitales, lo que sea. Se apoyan en leyes especiales que les permitan registrar estos terrenos, que muchas veces son necesarios para proyectos de reconstrucción o de desarrollo. Y la publicación sirve para avisar si hay alguien ocupando el terreno, o que crea tener algún derecho sobre él. Y justo relacionado con eso, el MTC también publica avisos que reconocen mejoras o gastos de traslado a la gente que ocupa terrenos que necesitan para sus proyectos. Dan nombres específicos como para el aeródromo de Caballo Cocha, en Loreto, o la carretera Irsa Norte. Ese es un paso súper importante y a veces bien delicado cuando el Estado necesita un terreno. Reconocen que, bueno, aunque necesiten el sitio, puede haber gente viviendo ahí legítimamente, quizás por años, que ha construido algo, que ha invertido. Esas son las mejoras. O que simplemente tiene que mudarse. Entonces buscan compensarlos con dinero. La publicación les da un tiempo para reclamar si no están de acuerdo con lo que les ofrecen. Es como un intento de balancear la necesidad pública con los derechos de quienes están ahí. Ok, dejemos un poco las interacciones más directas con la gente y pasemos al mundo de las empresas. El boletín es un reflejo constante de la actividad corporativa. Totalmente. Es el diario oficial de la vida de las empresas. Ves de todo. Cambios de estructura, cómo mueven el capital, cuándo cierran. Mira, por ejemplo, encontramos empresas como Inmobiliaria Bonaventura EIRL, que se transforma en SAC. ¿Qué implica ese cambio de EIRL a SAC? Es un cambio de tipo de sociedad. Una EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada, es de una sola persona, como dice el nombre. Al pasar a SAC, Sociedad Anónima Cerrada, ya puede tener varios socios. El manejo del capital es más flexible y muchas veces da una imagen como de más formalidad o de ser más grande. Es un paso bastante común cuando una empresa crece o busca inversores, por ejemplo. Y también hay movimientos de capital que, vaya que llaman la atención. Inmobiliaria Swiss Capitals SAC reduce su capital de 42 millones de soles a 3.6 millones. O esta otra, Corporación AAA SAC, baja de 3 millones a solo 12,000 soles. ¿Qué nos puede decir esto? Esas reducciones tan drásticas de capital tienen que publicarse sí o sí por ley, más que nada para proteger a los que les deben dinero, a los acreedores. Las razones pueden ser varias, ¿eh? Quizás la empresa tuvo pérdidas fuertes y ajusta su capital a lo que realmente tiene, o decide devolverle plata a los socios, o se está preparando para cambiar su estructura. Si ves varias reducciones así en un mismo sector, como el inmobiliario que mencionas, podría ser una señal de cómo está ese sector, aunque un solo caso no dice mucho. Lo importante es la transparencia, que los que hacen negocios con ellos sepan qué está pasando. Y claro, también está el final del camino, anuncios de disolución y liquidación. Empresas como Stevia One Perú SAC o Depósito Lustanza SAC que empiezan formalmente a cerrar. Exacto. La disolución es el primer paso para que una sociedad deje de existir legalmente. Con la publicación empieza todo el proceso. Se nombra un liquidador, se pagan las deudas pendientes y lo que quede se reparte entre los socios. Otra cosa que vemos como consecuencia económica son los remates públicos. Sí, la venta forzosa de bienes para pagar deudas. Puede ordenarla un juez, un árbitro o entidades que cobran deudas a la fuerza, como las municipalidades o la misma SUNAT. Hoy vemos uno interesante ordenado por la Municipalidad de Magdalena del Mar. Son estacionamientos, cocheras de dos empresas constructoras, Bama SAC y Caribbean Constructora SAC, por deudas de impuestos con la municipalidad. Ponen todos los detalles, cuánto valen, la fecha del remate y hasta las deudas que ya tienen esos estacionamientos, como embargos de la propia municipalidad y de la SUNAT. Ese es un ejemplo clarísimo del proceso. La publicación es vital para que aparezcan compradores, postores. Te dice qué se vende, cuánto vale como base, normalmente 2/3 de la tasación en la primera vez que lo intentan vender, qué cargas tiene, o sea, hipotecas, embargos, que el comprador quizá tenga que asumir o que se pagan con la plata del remate y qué necesitas para participar, como depositar un porcentaje del valor como garantía. Es el último recurso para el que el reclama la deuda, en este caso la municipalidad, pueda cobrar vendiendo las cosas del deudor. Volviendo a los procesos más formales, el boletín está llenísimo de edictos judiciales, notificaciones públicas cuando no encuentran a alguien.
Así es la manera que tiene la justicia de intentar avisarle a alguien que no aparece por ningún lado para que el juicio pueda seguir adelante. Me llama la atención uno que viene del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Le notifican por edicto a 2 personas, Abel Guillermo Arangüena Alcántara y Anita Milagros Castillo Sotomayor, sobre una sanción disciplinaria de destitución por su trabajo en la Corte Suprema. Fuerte. Sí, es un caso importante. Muestra que, incluso para decisiones administrativas tan serias dentro del mismo Poder Judicial, si no pueden notificar en persona a los implicados, usan el edicto. Buscan cumplir con el debido proceso, aunque, como decíamos antes, que la persona se entere de verdad es otra historia. Si no aparecen, podrían nombrarles un abogado de oficio, un curador procesal, para que los represente formalmente y el proceso no se detenga. Y en el lado administrativo general también hay notificaciones parecidas. El gobierno regional de Pasco les avisa a 2 funcionarios que tienen procesos disciplinarios y les dan 5 días para defenderse. Y el Ministerio de la Producción le abre un proceso a alguien por llevar pescado sin papeles que demuestren de dónde salió. Son aplicaciones del mismo principio, pero bajo la Ley del Procedimiento Administrativo General. El Estado tiene que intentar notificar sus decisiones o cuando inicia un procedimiento. Si falla la notificación personal o en el domicilio, el edicto es la vía formal para asegurar que, legalmente, la persona fue notificada. Así el procedimiento sigue su curso y se garantiza, al menos en teoría, su derecho a defenderse. Ahora pasemos a algo que sí que resalta en esta edición, la inscripción oficial de un nuevo partido político. Ciertamente, eso siempre es relevante para el escenario democrático del país. Se trata del partido político Pueblo Consciente. La resolución del JNE, del Jurado Nacional de Elecciones, te cuenta toda la historia. La solicitud la hizo el personero legal, un tal Gimme Edward Ilaita Casa. Revisaron todo, el acta de fundación, quiénes son los directivos y aquí un nombre que suena. El presidente es Guido Bellido Ugarte. Ah, mira, un actor político ya conocido, ¿no? Eso le da un perfil particular a esta nueva agrupación desde el Vamos. Y fíjate en esto, el requisito de afiliados. La ley pide un mínimo, que ahora mismo son 25.288 firmas válidas, y ellos lograron validar 25.289. O sea, cumplieron por una sola firma. ¡Increíble! Por los pelos. Vaya, eso te muestra lo estricto y a veces lo difícil que es cumplir con todos los requisitos formales. El JNE y la REMIEC revisan firma por firma, verifican todo. Conseguir ese número mínimo es un filtro importante, sin duda. Además, demostraron que tienen 68 comités provinciales funcionando en 21 departamentos, que es otro requisito clave. Publicaron un resumen por si alguien quería oponerse, poner tachas, pero nadie lo hizo. Y al final, el JNE ordena que los inscriban. Este es un ejemplo perfecto de cómo se crea formalmente un partido. Necesitas organización en el territorio, los comités, apoyo de la gente, los afiliados validados y cumplir todas las normas. Una vez que el JNE los inscribe y se publica en el boletín oficial, el partido ya existe legalmente y puede participar en las elecciones. Es un paso fundamental para la participación política organizada. Ya casi para ir cerrando este recorrido, hay una mezcla de otros avisos que también ayudan a pintar el cuadro completo. Sí, el boletín siempre trae una variedad de notificaciones de diferentes sectores y temas administrativos. Por ejemplo, la propia gente del boletín oficial informa sobre sus plazos y cuánto cuesta publicar los avisos. Información súper práctica para abogados, empresas o cualquier persona que necesite usar este servicio. Fundamental, claro, para que todo el sistema funcione. También SUNAS, que es la que regula el agua potable, convoca una audiencia pública virtual. Es para discutir si cambian las tarifas de agua en Tumbes. Ah, eso es importante como mecanismo de participación ciudadana. Permite que los usuarios, las autoridades locales, puedan opinar sobre algo tan sensible como cuánto va a costar un servicio básico antes de que se tome la decisión final. Encontramos también algo que parece ser una constante en el boletín. Muchísimos avisos de petitorios mineros, o sea, solicitudes para conseguir concesiones para explorar o explotar minerales. Las gestiona Ingemet o los gobiernos regionales. Ponen nombres curiosos a los petitorios, coordenadas geográficas. Eso refleja que el interés y la actividad en el sector minero no paran, ¿no? Es un sector clave para la economía peruana. Cada aviso de esos es el inicio de un proceso para obtener derechos sobre el subsuelo,
Y ese proceso también permite que otros que se puedan ver afectados presenten oposiciones. Y en esa misma línea de recursos naturales, la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, publica una solicitud de una empresa agrícola en Casma. Piden que se acredite que hay suficiente agua subterránea para que la usen en su actividad industrial. Crucial para manejar bien el agua. Antes de dar un nuevo permiso de uso, la ANA tiene que ver si hay agua suficiente y publica la solicitud para que otros usuarios, otros agricultores, comunidades, puedan decir algo si creen que les va a afectar a ellos. Incluso hay una fe de ratas, corrigiendo unas fechas en un proceso de selección de personal en una municipalidad chiquita. Eso demuestra que hasta la maquinaria administrativa se equivoca a veces, ¿no? Y lo importante que es corregir públicamente esos errores para que todo sea legal y seguro. Y para terminar, los clásicos. Los edictos matrimoniales de varias municipalidades y avisos de notarías sobre arreglar papeles de propiedades o corregir partidas. Lo más personal junto a lo más formal del Estado. Cierran el círculo, sí. Muestran cómo el boletín abarca desde las grandes decisiones del Estado y la economía hasta los actos más íntimos de la vida civil de las personas. Entonces, después de darle esta revisada a la edición de hoy, queda clarísimo que el boletín oficial es mucho, mucho más que una simple lista de normas y avisos. Es como tomarle el pulso diario a la vida administrativa, económica, social y hasta personal de Perú. Exactamente. Cada edicto, cada resolución que ves ahí, cada aviso de remate o la inscripción de un partido, por más técnico que suene, es una pieza que te cuenta algo sobre cómo funciona el Estado, cómo se mueve la economía, cuáles son los derechos y deberes de la gente y cómo se manejan formalmente los conflictos y acuerdos en la sociedad. Para quien quiera entender cómo opera de verdad el país más allá de lo que sale en las noticias, meterse en estas páginas da una perspectiva muy, muy reveladora, ¿verdad? Sin duda alguna. Pero, ¿sabes? También nos deja pensando en algo. Con lo densos que son muchos de estos avisos, el lenguaje tan técnico, el formato tradicional, ¿qué tan accesibles son realmente para la gente común? Para esa gente a la que supuestamente buscan informar o darle la oportunidad de participar. Esa es una excelente pregunta para la reflexión final, sí. ¿Cómo podrían las nuevas tecnologías, no sé, la inteligencia artificial quizás, transformar no solo cómo se difunde esta información oficial, sino de verdad mejorar cómo la entendemos y facilitar que la ciudadanía participe más efectivamente en todos estos procesos que hemos estado viendo hoy? Un desafío importantísimo, ¿eh? Para hacer la transparencia y la democracia más fuertes en esta era digital que vivimos. Totalmente de acuerdo. Con esa pregunta en el aire, cerramos este análisis a fondo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.